Entrevistas CMI. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. En los dos programas anteriores tuvimos a la directora del DAPRE, Laura Saravia, quien habló del plan de reactivación económica que adelanta el gobierno junto a algunos gremios para, por supuesto, sacar adelante la economía colombiana. Hoy nos acompaña el presidente de Analdex, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz. Presidente, llevamos 2-3 semanas hablando de reactivación económica y de que ya hay un plan de reactivación económica desde los sectores, desde los gremios. ¿Cómo ven ese plan? Luisa, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bienvenido. Yo diría que lo positivo es que se abrió un espacio de diálogo con el gobierno para mirar cuáles son las medidas que se pueden adoptar para reactivar la economía. Sí. Claro, el gobierno ha hecho mención a unos sectores específicos. El sector exportador, por ejemplo, no hace parte explícitamente de ese plan de reactivación. Se toca tangencialmente, pero yo creo que lo que le preocupa a uno de estos anuncios del plan de reactivación es que con los ministros se trabaja en una línea y se llegan a acuerdos, pero después llega el presidente y manda unos mensajes totalmente diferentes a lo acordado. Entonces uno dice, ¿cuál es la concertación? Si el gobierno está empeñado en hacer lo que quiere hacer, independiente de lo que piensen los ministros y el sector privado. Esa fue la experiencia que tuvimos en este encuentro de reactivación la semana pasada en Manizales. Sí, cuando usted dice que los ministros o con los ministros, principalmente con la directora del DAPRE, Laura Saravia, se llega a unos acuerdos, se habla de una ruta de plan o una ruta de reactivación económica, el presidente dice cosas distintas. ¿Se refiere usted a lo que se ha llamado inversiones forzosas? Sí, ese es uno de los puntos, pero no solamente ese. También se ha planteado la necesidad de una ley de financiamiento, que el mismo presidente definió como una reforma tributaria. Sí. Creemos que en este momento plantear una reforma tributaria es muy peligroso para la economía, puede llevarnos a una recesión, porque el mercado está muy golpeado, los consumidores están muy golpeados, la industria, usted ha visto que la industria no crece, el comercio no crece, y fuera de eso vamos a hacer una reforma tributaria para aumentar los impuestos, porque claro, el presidente dice, vamos a bajarle la tasa de tributación a las empresas, pero eso es una parte. ¿De dónde va a salir el resto? ¿Contra qué se va a obtener los 12 billones que necesitan? ¿Y dónde está la compensación de esa baja en la tasa de renta de las empresas? Eso no nos lo han dicho y eso genera incertidumbre, eso crea preocupación dentro de los empresarios. Pues mire, antes de hablar de las nuevas fuentes o posibles nuevas fuentes de financiamiento para este plan de reactivación económica, expliquémosle a la audiencia qué son inversiones forzosas o en qué se vería abocado el mercado de entrar en estas alternativas de inversiones forzosas. Sí. El tema, como lo ha dicho el gobierno, no es nuevo, ya se usa en el sector agrícola. Sí. ¿Y en qué consiste? De los depósitos del público que están en los bancos, se le dice al banco, usted tiene que tomar una parte de esos depósitos y llevarlos a colocación de crédito en unos sectores específicos. Para el banco no es fácil, porque supongamos que un banco capta 1 millón de pesos y está pagando un interés por esa captación. Al ahorrador le está pagando por su 1 millón de pesos. Pero el gobierno le dice, en números redondos, el 50% de eso usted no lo puede prestar libremente, sino que tiene que llevarlo a una inversión forzosa en un sector específico, supongamos agricultura, y con una tasa mucho más baja que la de mercado. Que agricultura es uno de los temas del gobierno. Sí, pero ¿qué pasa entonces para el banco? Pues que la mitad de esos depósitos van a colocarse a una tasa baja, pero él está pagando una tasa de interés plena sobre el 1 millón. Entonces, le quitan 500, sobre los 500 restantes, él tiene que subir la tasa de interés para poderle pagar al ahorrador sobre el 1 millón de pesos. Entonces,
Vamos a beneficiar a unos sectores, pero vamos a subir la tasa de interés para el resto de la economía, en un momento en que lo que estamos buscando es bajar la tasa de interés. Y que ha venido bajando de manera muy prudente. Y que ha venido bajando de manera paulatina, escalonada, con cautela, para utilizar el lenguaje del Banco de la República. Es decir, o lo que usted dice mejor, ni una reforma tributaria ni una alternativa de inversión forzosa debería implementarse hoy en Colombia. Creo que no es el momento para eso y creo que deberíamos buscar alternativas que nos permitan tener los recursos que se requieren sin necesidad de afectar la economía con inversiones forzosas o con reforma tributaria. Pero ¿cuáles son entonces esas alternativas, presidente? ¿De dónde salen los recursos? Pues en primer lugar, recorte del gasto. Que ya se ha venido haciendo. Pero muy lentamente. Y hay que ver cuáles son los gastos, digamos los suntuarios, no esenciales, que se pueden recortar. Creo que uno pudiera mirar en los diferentes ministerios, empezando por ministerios que uno dice qué razón tienen de existir. Sí. Podríamos racionalizar eso. Habla usted del Ministerio, no sé, de la Igualdad. De la Igualdad, por ejemplo. ¿Qué pasó con el Ministerio del Deporte y por qué tenemos resultados peores a cuando existía Coldeportes? ¿Qué hemos ganado con eso? Y creo que ahí hay espacio para un recorte del gasto. Pero, presidente, sin ponerme en la posición del gobierno nacional, pero tal vez entendiendo un poco las estrategias que he intentado tomar, es cuando ellos hacen un recorte presupuestal, una de las principales críticas ha sido por recursos presupuestales en tema de defensa e incluso en deportes, ahorita que salimos de unos olímpicos. ¿Cómo tomar decisiones entonces? Pues como le digo, hay que revisar el margen que se tiene en esos presupuestos para hacer el recorte. Pero es que uno no puede plantear una reforma tributaria cuando lo que la gente está viendo es la corrupción. Sí. Cuando la gente lo que ve es que los carrotanques y las cosas se llevaron la plata de los impuestos. ¿Por qué no cortamos también con esa hemorragia de la corrupción? Y no ha pasado nada allí. Sí, presidente, hablamos un poco de las estrategias o propuestas del gobierno nacional, entre las que está la posibilidad de inversiones forzosas, entre las que está focalizar recursos en sectores como el agro, como la infraestructura. ¿Cuáles son las propuestas de los gremios, del empresariado, que están en contacto directo con el mercado? Pues en particular nosotros, desde la asociación en materia de comercio exterior, lo que hemos dicho es, para reactivar el sector, tanto la SINPO como la CESPO, sí, es necesario desregular. Este es un sector muy regulado y por eso la gente no exporta, porque es mucho más rentable vender en el mercado local. Yo me expongo a sanciones estrambóticas si cometo errores formales. Eso no debería ser. Sí. A mí me deberían castigar por errores sustanciales. Pero cambiar un número en un serial, una S por un 5, no me debería generar una sanción estrambótica, que en muchos casos se lleva el patrimonio de una empresa. Entonces, facilitar, desregular, hacer fácil exportar, que hacer comercio en Colombia sea muy fácil, que muchas más empresas entren a ese mercado. Miren, en Colombia hay casi 2 millones de empresas formales. ¿Y cuántas exportan? 9.000 empresas exportan. 411 empresas hacen el 91% de las exportaciones. Eso son muy poquitas. Si Colombia exportara el promedio per cápita de exportaciones de los países aquí del vecindario, deberíamos estar exportando más de 100.000 millones de dólares. Y el año pasado exportamos 49.500. Es decir, sí, una economía como la colombiana, con la población que tiene, exporta menos de la mitad de lo que debería exportar. Presidente, si hacemos las cuentas, si hay más de 2 millones de empresas en el país y solo 9.000 exportan, es decir,
ni el 1% de las empresas exporta productos a otros países. Porque es mucho más rentable vender en el mercado local. ¿Y no es mucho más caro? El mercado local paga mejores precios. Ok. Y entonces, claro, el empresario busca la utilidad. ¿Y dónde está la utilidad? En el mercado local. Porque esta sigue siendo una economía cerrada, protegida. Pero hay unos productos importados que son más baratos que los locales. Ah, claro, claro. Porque es que mire, Luisa, por ejemplo, en logística. En logística, en los últimos años retrocedimos 8 puestos de acuerdo con el ranking del Banco Mundial. ¿Y eso a qué se debe? La encuesta nacional de logística del Departamento Nacional de Planeación tenía en el 2021 como resultado que la logística de un producto era el 12.9 del valor del producto. Y nos pusimos como meta llegar a 9.5, que es donde están nuestros competidores. Y terminamos en el 2023 con 17.9. Es decir, en vez de bajar, pasamos de 12.9 a 17.9. Eso lo que significa es que casi el 18% del precio final de un bien es logística. ¿Y ahí qué implica? Transporte. Sí. Tenemos solamente un medio de transporte que es el carretero, por camión. Y con la tabla de fletes no hay competencia. Usted tiene una estructura rígida de precios de transporte. El tema de almacenamiento. Entonces, ¿cómo lograr que eso pueda bajar y que nosotros seamos competitivos? Sumado a eso, bloqueos e infraestructura vial. Exactamente. Y entonces uno dice, ¿qué pasa con ferrocarril? ¿Por qué no aceleramos ese tema, por lo menos Dorada, Santa Marta, que y ya de allí empezó, ¿no? pasemos con bitrenes a Cartagena? El tema de navegación por el río Magdalena, hemos intentado, se han declarado desiertas las licitaciones, la gente que estaba pensando operar allí se llevó los equipos para Argentina, entonces uno dice, ahí nos hemos demorado y hay falta de decisión política del gobierno de meterle a eso para ganar eficiencia. ¿De quién es la culpa, presidente? ¿Solo del gobierno, del mercado o del empresariado? No, yo creo que todos tenemos una partecita de culpa. Responsabilidades. Una responsabilidad, pero nadie escapa a esa problemática. Por eso es que es importante que nos juntemos y tratemos de concertar las soluciones y llegar a acuerdos para implementar las políticas, para ejecutarlas. Si lo puedo resumir en una frase, presidente, se podría decir que lo que está pasando con la economía colombiana es un cóctel de lo que pasa en el mercado global, de las decisiones ejecutivas o del ejecutivo y de la voluntad del empresariado. Presidente, eso no es un cóctel. Sí, yo creo que pues Colombia no es ajena a lo que pasa en los mercados internacionales. Evidentemente. Creo que lo hemos visto, incluso las semanas anteriores hablábamos de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Esto no es un fenómeno exclusivo de Colombia, pero creo que sí nos corresponde a nosotros tomar las decisiones para tratar de impulsar la economía, y las exportaciones son uno de los vehículos que puede ayudar a que los productos que se venden en el exterior generen ingresos y generen empleo para la población colombiana, porque exportar es lograr que el salario de un trabajador colombiano lo pague el extranjero cuando compra un producto colombiano. Presidente, ¿cuánto aportan las exportaciones en ese rubro de la economía colombiana? Es decir, en el Producto Interno Bruto. La participación de las exportaciones es relativamente baja, es como un 25%. No, pero es un cuarto. No, debería ser mucho más alta, debería ser mucho más alta, porque le digo, Colombia tiene las posibilidades de crecer, de tener unas exportaciones el doble de lo que tenemos. ¿Y cuáles son las actividades que en este momento no permiten que las exportaciones aporten más al PIB? Pues en primer lugar, la caída en buena medida se debe a lo que está pasando con el sector minero energético. Sí. Petróleo y carbón fundamentalmente, y allí los mensajes del gobierno pues no son
halagadores para estos sectores, porque lo que dice es no más exploración, transición energética, Sí. pero no ha definido un horizonte que permita aprovechar un mercado mundial que sigue consumiendo carbón y que sigue consumiendo petróleo. Pero adicionalmente, el sector agrícola, el mundo sigue demandando alimentos Sí. y Colombia puede ser un jugador activo en eso. Lo estamos demostrando no solamente con nuestros productos tradicionales, café, banano, flores, sino también con frutas, el aguacate, las frutas tropicales, las hierbas aromáticas, vegetales, la agroindustria, los procesados, galletería, confitería, pero también las manufacturas. Uno se aterra de encontrar exportaciones en Colombia, por ejemplo, de transformadores eléctricos a los Estados Unidos. Los parques solares de energía solar que está desarrollando Estados Unidos es con transformadores que salen de Pereira. Es decir, una parte, muy pequeña parte de la transición energética con este tipo de productos sostenibles y verdes, como se llaman, sí se está exportando a otros países. Sí, pero lo que hay que es ver cómo se apoya eso, porque mire que usted exporta un transformador y allá le dicen 2 años después, 3 años después, ese transformador presenta una falla. Usted como fabricante dice, garantía, mándemelo y yo se lo cambio por garantía. Aquí en Colombia no se puede. Usted tiene que pagar los aranceles como si fuera un producto extranjero. Uno dice, Como si regresara nuevo, como si entrara fuera, de nuevo. como si fuera de China Sí. y no de Colombia. Uno dice, ese es el apoyo. Estamos exportando buses y buses de 2 pisos. Los buses del sistema de transporte salen de Pereira a México, a Brasil, a Perú. Es decir, el eje cafetero es muy próspero. Sí, los carrotanques que abastecen de combustible los aviones en los aeropuertos de Colombia salen de Barranquilla. Entonces uno dice, sí podemos exportar productos con valor agregado. Si no recuerdo mal, presidente, y sigamos por este tema, cuando el gobierno anunció el proceso de transición energética, hablaba de una transformación del mercado, es decir, menos productos de las industrias extractivas y más productos verdes y sostenibles, pero que eso debía reemplazarlo al equivalente de la economía. Hoy las exportaciones están cayendo, de estos productos de las industrias extractivas están cayendo más del 10%, y ni los alimentos ni el resto de actividades suplen Claro, Luisa, esa parte. porque esto es un proceso. Usted no cambia petróleo de la noche a la mañana por aguacates, por frutas, por vegetal. No, esto es un proceso. Estas frutas han venido creciendo en los mercados internacionales. En muchos casos hay que enseñarle al consumidor cómo se come una gulupa. Aquí en Colombia hay mucha gente que incluso no conoce la gulupa, dígase un europeo. Hay que llevarles el producto, enseñarles a producir alimentos, salsas, Claro. Tortas con eso para que consuman. Y después de que consumen la fruta fresca, pasar al producto transformado, mermeladas y este tipo de cosas. Entonces es un proceso. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Por eso el ministro Campo en un determinado momento, cuando se creó toda esta incertidumbre, dijo, esto es un proceso que toma por lo menos 15 años. Entonces no podemos pasar en un año de dejar de exportar petróleo, carbón, a reemplazarlo con otros productos que tienen que ganarse su participación en el mercado. Pero si lo dejamos de ver por un momento como el problema, que lo es, el problema es que todavía estos productos no reemplazan la demanda de productos como las industrias extractivas y lo vemos como una oportunidad. ¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar para que estos productos, como la gulupa, no sé, como el níspero, ejemplo, puedan convertirse en un motor de la economía colombiana y ayuden al plan de reactivación económica? Todo el tema de diplomacia sanitaria, por ejemplo, entonces ahí ¿qué hay que hacer? Fortalecer el ICA, fortalecer el INVIMA. Y por eso el reclamo nuestro, oiga, 1 año sin director de INVIMA. Acaban de pedirle la renuncia al director del ICA. Otra vez estamos sin cabeza del ICA cuando la persona que estaba al frente lo estaba haciendo muy bien. Y entonces uno dice, ¿cuál es la estrategia? El mundo está demandando alimentos y Colombia puede jugar ahí. Sí, claro.
Tenemos que facilitar esos procesos, que haya el personal necesario para hacer las inspecciones, para visitar los predios, para tener las certificaciones de calidad. Eso es indispensable. Los mercados internacionales exigen unos estándares y uno tiene que demostrar que cumple con esos estándares, pero necesitamos que la autoridad responda a esas exigencias. Claro. ¿Qué decir en temas de infraestructura? Empecemos por la vial y también en los procesos que se realizan en los puertos. La infraestructura vial colombiana y la capacidad de los puertos en este momento ¿ayudarían en esa reactivación? Indudable. Lo que a uno le preocupa... ¿O son insuficientes? No, eso ayuda. Oye, necesitamos seguir desatrasándonos de infraestructura vial, porque Colombia se rezagó. Sí. Pero con los 4G, con los 5G, estábamos en camino de ponernos al día. A mí me preocupa, por ejemplo... Pero 5G es muy demorado todavía. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que un proyecto como Puerto Antioquia, sí, en el Urabá antioqueño, que va a poner a Medellín a 4 horas en carro del Caribe. Todavía estamos discutiendo si el túnel del Toyo se termina o no, cuando ya llevamos buena parte de la ejecución y deberíamos tenerlo listo para el año entrante cuando entra a funcionar este puerto, y no lo vamos a tener simplemente porque al presidente le pareció que uno no debería invertir en carreteras, que eso es para que los ricos ingresen sus productos de importación. No, eso es para que nuestros productos salgan a los mercados internacionales. Entonces, infraestructura está prácticamente paralizado. Necesitamos avanzar en eso, necesitamos recuperación del ferrocarril, transporte intermodal. No significa que vayamos a echar a un lado el camión, pero el camión empieza a hacer tramos mucho más cortos y el ferrocarril con cargas de gran peso-volumen hacen el trayecto largo. Racionaliza uno el sector transporte y puede disminuir los costos, pero no lo hemos hecho. Presidente, ¿cree usted que lo que está pasando en este momento podría reflejar lo que ha pasado en los últimos 2 años? Y hablo específicamente de los procesos de diálogo, porque pensábamos hace 2 semanas que estábamos entrando a ese camino de la reactivación económica, pero ustedes como gremio difieren un poco luego de las declaraciones del presidente de la República. ¿Puede tratarse esto de un nuevo intento de diálogo fallido? Pues a mí me da ese temor, porque uno se sienta a la mesa, trabaja con el equipo de gobierno, pero después llega el presidente y plantea un escenario totalmente diferente. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? El presidente tiene unas ideas muy fijas. Ese tema de la descarbonización como dé lugar. Y el ejemplo más claro lo tenemos lo que acaba de pasar con Ecopetrol, las inversiones de Ecopetrol. Creo que ahí hay un reflejo de lo que piensa el presidente y no le importa que la empresa pierda con tal de sacar adelante su idea. Entonces, creo que ahí hay un problema de cómo se dialoga, cómo se concerta, sí, porque hay que ceder de parte y parte. Y hay que tomar decisiones ya. Y hay que ejecutar, porque el gobierno tiene unas ideas, incluso el ministro Umaña en sus 2 años desarrolló un plan de internacionalización, un plan de industrialización, pero no lo hemos ejecutado. Hay que ejecutar las políticas. ¿Cuáles son esas medidas que se deben tomar ya? Entendemos que la economía no es como la salud, pero sin duda es fundamental para que Colombia siga viva. Yo creo que lo más importante es generar confianza, enviar mensajes que den tranquilidad. Pero si usted está pensando en que puede atraer inversiones del exterior a que se localicen en Colombia para exportar a los Estados Unidos, pero a esos inversionistas lo primero que les anuncia es una reforma tributaria, pues no van a venir porque no saben cuáles son las reglas de juego. Definir las reglas de juego de mediano y largo plazo creo que es fundamental. Definir esa estrategia de transición energética, cuál es el cronograma, cómo lo vamos a hacer, resulta esencial para que los agentes económicos puedan jugar, tengan las reglas definidas. Doctor Díaz, ¿en cuánto debería estar el porcentaje de inversión para tener una economía
al menos equilibrada, porque es que estamos en un 0.7% de crecimiento económico apenas. Pero y se nos cayó la inversión. Y lo que más le preocupa a uno es que la formación bruta de capital, que es lo que le dice a uno qué es lo que está acumulando la economía hacia el futuro, está cayendo. Después de venir en crecimiento, ahora está cayendo. Entonces uno dice, el futuro no va a ser positivo en materia de crecimiento de la economía, en materia de inversión. Allá voy. Esta semana salen los datos del Producto Interno Bruto o de lo que conocemos como economía del país en el segundo trimestre de este año. ¿Cuáles son los pronósticos que tienen desde las asociaciones o la Asociación de Comercio Exterior? Pues se ha venido revisando al alza el estimativo de crecimiento de la economía, porque estábamos pensando que íbamos a crecer un 1%, y ya vamos en que podemos terminar el año con un crecimiento alrededor del 1,5, 1,7. Sí. Pero eso es insuficiente. Una economía como la colombiana tiene un potencial de crecimiento de 4. Sí. Crecer 2 es la mitad. No podemos conformarnos con ese crecimiento. Deberíamos poder ir mucho más allá. Y presidente, se nos agotó el tiempo, pero importante decir que continúan estos espacios de diálogo y espacios donde se van a llevar ideas. Sí, vamos a tener nuestro Congreso de Exportadores 22 y 23 de agosto en Barranquilla, y esperamos que ese sea un nuevo escenario en el cual podamos dialogar con el gobierno. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos un panorama de unas de las aristas de la economía colombiana. A usted, Luisa, muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.